Hoy te voy a hablar del péptido que le dice a tu cerebro que te llenes más rápido, que no te dé tanta hambre, que te controla la ansiedad. Hablemos de los GLP-1. Ya escuchaste nombres como Ozempic, Wegovy, Mounjaro, que están inundando las noticias, prometen pérdidas de peso espectaculares, pero ¿qué hay atrás de estos medicamentos? ¿Son una solución mágica? ¿Tienen efectos secundarios? ¿Cómo los usamos? Entonces, quédate y descubrí la ciencia atrás de los GLP-1. Entonces, empecemos hablando de cómo funcionan. Tu intestino, inteligentemente, libera una hormona para avisarle a tu cuerpo que la comida llegó, ¿no? Esta hormona es el GLP-1. Su misión es múltiple y perfectamente coordinada. Primero, esa hormona, el GLP-1, le dice al páncreas que libera insulina para gestionar el azúcar que acabas de comer. Segundo, frena la producción de glucagón, que es la hormona que sube el azúcar. Y tercero, enlentece el vaciado de tu estómago, haciéndote sentirte más lleno por más tiempo. Y el efecto estrella actúa directamente en el hipotálamo, que es el centro de control de tu cerebro, y apaga las señales de hambre, pero más sobre todo de ansiedad y de querer comer por comer. Los medicamentos agonistas del GLP-1, que imitan a esta hormona, inicialmente se diseñaron para la diabetes, pero se vio que ayudaban a los pacientes a perder peso, entonces finalmente se les da la aprobación para la pérdida de peso. Pero entonces, hablemos de esto. ¿Qué pasa con nuestras hormonas sexuales cuando usamos un GLP-1? Y realmente lo que sabemos es que los GLP-1 ayudan a balancear tus hormonas sexuales. ¿Por qué? Porque la resistencia a la insulina es directamente el opositor de las hormonas sexuales. Cuanto, por ejemplo, más resistencia a la insulina tenés, generalmente más baja es tu testosterona. Lo mismo pasa en las mujeres. Tiende a afectar el nivel de cortisol que sube y tiende a bajar la estrógeno, progesterona y testosterona. Entonces, estos GLP-1 realmente nos ayudan a generar un balanceo hormonal más óptimo, sobre todo cuando el paciente está tratando de perder peso, etc. Yo siempre digo que una combinación perfecta en ciertos pacientes es la combinación de un GLP-1 y balanceo hormonal. A esos pacientes les va muy pero muy bien. Pero obviamente vas a escuchar los que dicen, bueno, no, pero entonces que cierren la boca, corran más, coman menos, muévete más. Y eso hicimos un video explicando cómo esa teoría es básicamente falsa, así que eso los voy a dejar que miren el otro video. Y realmente hay gente que dice, bueno, pero entonces estás tomando un atajo. Y yo siempre digo, ¿y qué tiene de malo tomar un atajo? Si la ciencia nos dio este descubrimiento justamente. Una persona que es obesa tiene 7 veces más chance de desarrollar cáncer en su vida. En ciertos niveles de obesidad vemos un acortamiento de la longevidad de 10 años. Entonces, si tengo un medicamento que me va a ayudar a que esas pacientes vivan más, vivan mejor, tengan una mejor calidad de vida, ¿por qué no lo voy a usar? Obviamente, todo en esta vida, yo siempre digo, tiene un efecto secundario. Tú te vas a tomar un paracetamol, un Tylenol, un ibuprofeno, todo tiene un efecto secundario. Tómate un Tylenol y te pueden subir las enzimas del hígado, pero cada vez que te tomas un Tylenol no lo pensás, ¿no? Lo mismo es con esto. Entonces, ¿cuáles son los efectos más comunes del GLP-1? Obviamente, como actúa en el intestino, van a estar en el intestino. Entonces, pero son muy sencillos. Si el GLP-1 se usa correctamente, subiéndolo de manera correcta, los efectos secundarios más comunes son náusea, que obviamente se puede controlar con una medicación como ondansetron. La otra puede ser acidez estomacal, que yo siempre les digo, se pueden tomar un TAMS o una famotidina. Y la otra cosa clave es que tienen que comer, porque si uno no tiene, obviamente, si uno no come todo el día, claramente, obviamente vas a tener más ácido y te va a dar más acidez. La otra puede ser diarrea en ciertas dosis más altas. Entonces, estos son efectos secundarios, sí que pueden pasar, pero son completamente manejables y por eso es recomendado que tú uses un profesional médico para que te maneje este tratamiento y no vayas y andes comprando GLP-1 por internet, quién sabe de dónde, porque ahí sí es que se complica la cosa, porque la gente hace las dosis mal, se dosifica muy rápido, se piensan que usar una dosis más alta les va a provocar más pérdida de peso, pero la realidad es otra, es que estas medicaciones son súper fuertes y muchos pacientes no tienen ni que llegar a la dosis máxima para tener resultados. Generalmente, inclusive haciendo microdosing, que son dosis muy chiquititas, todas las semanas la gente tiene excelentes resultados. Nosotros tenemos pacientes que han bajado de 275 libras, por ejemplo, a 138 libras y que ya lo han mantenido. Pero ¿cuál es la clave
de mantener la pérdida de peso con estas medicaciones. Si sos una persona que solo se va a inyectar y no va a hacer nada, no vas a tener éxito. Y no vas a tener éxito con ningún tratamiento de pérdida de peso en tu vida. Porque todo se tiene que, obviamente, basar en el cambio de hábitos, en entender cómo tenés que comer, en entender cómo tenés que hacer ejercicio y utilizar esos pilares y utilizar esta medicación como una herramienta para que te ayude a llegar a este objetivo. En nuestra clínica nunca te vamos a dar una inyección y decirte, bueno, suerte, espero que te vaya bien. No, nuestra clínica combina, obviamente, todo lo que es el trabajo nutricional, enseñarte cómo comer, todo lo que es el trabajo de ejercicio, ¿no? Qué ejercicio tenés que estar haciendo, qué niveles de proteína tenés que mantener, cómo manejar efectos secundarios. Entonces nuestros pacientes tienen éxito. Claro, si solo te vas a inyectar, no vas a tener éxito. Entonces, otra cosa que me gusta tocar cuando hablamos de los GLP-1 es mucha gente tiene confusión sobre el tema de la tiroides. Ay, si tengo mala tiroides, ¿puedo usar esta medicación? ¿No la puedo usar? Claro que sí, que la puedes usar. Es ideal para pacientes que tienen problemas de tiroides. Entonces, les voy a explicar de dónde viene el tema de la tiroides. El tema de la tiroides viene que cuando se hicieron los estudios para esta medicación, en las ratas y no en humanos, y ahora voy a aclarar ese punto, se vio un crecimiento de un tipo de cáncer que se llama MEN. Y entonces, MEN tipo 2 para ser específico. Entonces, ese crecimiento de ese cáncer, primero vamos a abordar, de todos los cánceres de tiroides es solo el 2%, o sea que es increíblemente raro. Todos los otros cánceres de tiroides son más comunes. Entonces, tiene que ser ese cáncer específico que es el que es la contraindicación en cuanto a usar estas medicaciones. Si tuviste el otro 98% de cánceres, no hay contraindicación. Pero también analicemos un poco más profundamente de dónde sale esa advertencia. Cuando la gente, las farmacéuticas fueron a presentar la información para que se le diera aprobación a la droga, dijeron, bueno, se vieron estos crecimientos en rata. Entonces la farmacéutica tenía dos opciones. O seguir los estudios en humanos, ¿no? Y ver si esto se replicaba en humanos, o la FDA le dio la opción de decir, bueno, pones la advertencia de que la gente que tuvo este tipo de cáncer específico de tiroides, MEN tipo 2, no la puede usar y te dejo sacar la medicación al mercado. Y eso obviamente fue lo que la farmacéutica eligió. Pero ¿qué pasa? Eso fue hace 10 años, cuando salía el semaglutide. Ahora tenemos esa data. Solo en Estados Unidos hoy por hoy tenemos 32 millones de pacientes que usan esta medicación. Ni hablemos los millones que la han usado a través de estos últimos 10 años, porque no solo se usaba para pérdida de peso, inicialmente la usábamos para los pacientes diabéticos. Y no se ha visto una incidencia incrementada en el término del cáncer de tiroides. Entonces, si tú sos alguien que tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo, tuviste algún tipo de cáncer de tiroides que era papilar, etc., tú podés usar esta medicación. Los únicos que no la pueden usar son los que tienen ese cáncer específico de MEN tipo 2. Y eso siempre me gusta aclararlo porque confunde a la gente. La otra cosa que la gente se confunde es el tema de la pancreatitis, el riesgo de tener piedras en la vesícula y la pancreatitis. Yo siempre explico que eso no es un riesgo único para lo que son los GLP-1. Ese riesgo de efecto secundario existe siempre que perdés peso. Siempre que perdés peso tenés el riesgo de tener o una pancreatitis o piedras en la vesícula. Pero no se trata de la medicación en sí, se trata de la pérdida de peso y del ritmo de la pérdida de peso. Si perdés peso más lento, tenés menos riesgo. Pero si lo perdés muy rápido, tenés más riesgo de desarrollar esas, por ejemplo, piedras en la vesícula también. De hecho, cuando hacían bypass gástricos antes, sacaban la vesícula por ese riesgo, porque perdían el peso muy rápido y después terminaban operados de vuelta de la vesícula. Hoy por hoy generalmente ya la dejan, a no ser que esté muy mal, muy fea. Pero en realidad el riesgo de que eso pase con cualquier programa de pérdida de peso es de 2 al 5%. Es un riesgo muy bajo y que realmente lo podés correr en cualquier momento que se te ocurra hacer una dieta. Entonces, eso es muy importante de aclarar, es el tema del riesgo de las piedras de la vesícula, el tema de la tiroide, porque hay mucha mala información sobre los efectos secundarios de esta medicación. Y es como siempre digo, si un profesional de la salud te maneja la medicación correctamente, no vas a tener problemas. El problema es la gente que va y se la compra online y hace lo que quiere. Otra cosa importante de los GLP-1 que yo noto de mis pacientes es que a muchos les da vergüenza decir que están usando un GLP-1. Y creo que existe un estigma de la sociedad justamente por este concepto del atajo, que estás tomando un atajo. Y a esos pacientes les digo, no te preocupes de lo que la otra gente piensa.
siempre que vas a perder peso, te estás poniendo más saludable, siempre va a haber haters, ¿no? Siempre va a haber una persona que tiene la crítica, porque siempre el que no está haciendo, ¿no? El que no está en ese proceso de volverse más sano, siempre tiene algo para opinar y para decir, sobre todo siempre digo en la comunidad latina. Entonces no te preocupes, tú haces tu camino y tú haces tu proceso de llegar a una vida más saludable. Y si eso involucra usar un GLP-1, no tengas vergüenza, no te sientas mal, no tiene nada de malo. Por algo tenemos esta ciencia, no la neguemos, usémosla para nuestro beneficio. El otro efecto secundario que la gente quiere hablar es sobre el tema de la pérdida de visión. Y ahí tenemos todo un video sobre el Nayón y qué significa eso, así que lo puedes ver en nuestros videos. Pero también lo que te quiero explicar de esto es que sí puede haber un cambio de visión. Pero ¿cómo puede haber un cambio de visión? No es permanente ni te vas a quedar ciego. Los GLP-1, cuando la gente tiene un azúcar relativamente elevado, ¿no? Estamos hablando de un A1C, de ponerle 5.6, estás pegando en la puerta de la prediabetes. ¿Qué pasa? Cuando te estabilizamos el azúcar, el ojo, la forma del ojo cambia, ¿no? Entonces eso hace que durante 3 meses quizás se te vuelva un poquito borrosa la vista. Pero eso sabemos que es temporario mientras se acomoda el azúcar. Y eso sabemos que no es característico solo de los GLP-1. Te puede pasar con la metformina, te puede pasar con la insulina, te puede pasar con la berberina, te puede pasar con cualquier medicación que estabiliza el azúcar en sangre. Entonces no te creas que te vas a quedar ciego, es que simplemente a veces por 3 meses podés tener un poquito de visión borrosa y eso es porque te estamos regulando el azúcar. Esto obviamente es un efecto secundario que la gente que tiene azúcar normal no le pasa. Y honestamente a todos los que tienen azúcar alta no le pasa a todos, le pasa a algunos. Entonces no te asustes por el tema de que ay, la gente está quedando ciega, las cosas que ponen en TikTok, porque no es así. La ciencia no está mostrando eso, la Asociación de Oftalmología ya habló de este fenómeno. Y si querés ver más sobre el tema, tenemos un video como de 8 o 10 minutos que habla solo de este tema. Entonces, ¿qué pensás de los GLP-1? ¿Te parece que vale la pena correr el riesgo? ¿Te parece que son simplemente un atajo y que la gente no los tiene que usar? Dame tu opinión en los comentarios y hablemos sobre este tema que es tan debatido.